Arthur Weasley, un mago de sangre pura al servicio del Ministerio de Magia de Londres, miembro destacado de la Segunda Orden del Fénix y un firme creyente de la igualdad de las personas mágicas y los muggles. Uno de los padres más queridos de toda la saga de Harry Potter y de quien les contaré su historia en esta serie de videos. ¡Comencemos! Arthur Weasley nació el 6 de febrero de 1950 en Inglaterra. Era un mago de sangre pura, hijo de Septimus y Cedrella Weasley. Su madre llevaba el apellido Black de soltera y fue desheredada por casarse con Septimus, un mago considerado traidor de la sangre por apoyar a los derechos muggles y a los magos nacidos de ellos. La familia Weasley nunca ha creído en la supremacía de la sangre y los Black son una antigua casa que ha sido su prioridad, por lo que la madre de Arthur fue aborrecida por su familia. Arthur al menos tuvo 2 hermanos, de los que desconocemos sus nombres. Era un hombre que tenía el cabello rojo brillante, aunque se estaba quedando calvo desde principios de 1990. Llevaba gafas, aunque esto se omite en las películas, y tenía ojos azules. Era alto y delgado, rasgos que sus hijos Bill y Ron heredaron. Tenía algunas marcas visibles en algunas partes de su cuerpo por los azotes que recibió mientras estudiaba en Hogwarts, ya que antes se permitían estas clases de castigos, aunque como quizás piensen, estos azotes no se los dio Argus Filch, sino el celador de esa época que era Apollyon Pringle. Arthur era un mago muy divertido y relajado, aunque también muy serio y eficiente cuando se le necesitaba. Amaba los instrumentos muggles y los respetaba por valerse por su intelecto sin usar magia. Su más grande ambición era aprender cómo se mantenía en el aire un avión. Y es que Arthur era muy capaz. Desarrolló una habilidad más que competente en ingeniería automotriz y en otras máquinas muggles, aunque se desconoce si averiguó la utilidad primordial del patito de hule. Un dato curioso sobre este personaje es que J.K. Rowling tuvo en algún momento la intención de que Arthur muriera en el 5º o 7º libro, especialmente cuando Nagini lo ataca, pero Rowling decidió no asesinarlo porque era uno de los pocos buenos padres de la saga y no quería que Ron estuviera en una situación parecida a Harry al perder a uno de sus padres, ya que esto cambiaría mucho a Ron y desaparecería la mayor parte de su humor que proviene de su inmadurez e insensibilidad. En su lugar, Rowling asesinó a Remus Lupin y a Nymphadora Tonks, que también eran buenos padres, para compensar la muerte de Arthur. Tuvo una niñez bastante tranquila y asistió al colegio Hogwarts de magia y hechicería desde 1961 hasta 1968. El sombrero seleccionador lo colocó en la casa Gryffindor. En su tercer año eligió como materia optativa a estudios muggles, ya que tenía una fascinación con ellos que nadie podía comprender. Pero Arthur en verdad admiraba el intelecto de ellos. Podían vivir de formas posiblemente hasta más cómodas que los magos y sin ningún tipo de magia. Fue un estudiante modelo en esta materia y comenzó a construir sus propios instrumentos muggles. Sobre todo le interesaban los motores. En algún momento conoció a otra estudiante de Gryffindor de la que se enamoró, Molly Prewett. Comenzaron a salir juntos y las marcas que adquirió Arthur de los azotes de Apollyon Pringle fueron por salir a dar un paseo nocturno con Molly. El celador lo descubrió y fue a sacarlo de su cama para castigarlo. Por suerte, Molly se salvó del castigo. Arthur se casó con Molly después de graduarse del colegio, aunque este matrimonio fue muy apresurado dadas las circunstancias que cruzaba el mundo mágico. Lord Voldemort ganaba poder y la primera guerra mágica había iniciado, por lo que muchos magos y brujas decidieron casarse ya que el futuro era incierto. Arthur no perteneció a la Orden del Fénix original, se desconocen los motivos. Consiguió un empleo en la Oficina de Uso Indebido de Artefactos Muggles en el Ministerio de Magia, una oficina a la que no le llegaban muchos recursos, por lo que no era un mago adinerado. Todo lo contrario, tenía muchos problemas económicos. Arthur había adquirido una gran colección de artefactos muggles como enchufes y baterías. Incluso consiguió un Ford Anglia que embrujó para que volara. Esto por supuesto que sería ilegal, pero inteligentemente, en una ley que él mismo escribió, puso un bucle intencional por si algún día lo atrapaban con el auto.
el que decía que la pertenencia sería legal si no se tuviera intención de volar. Esto lo salvaría años después. Su trabajo en el ministerio le permitió conocer a muchísimas personas y ver los terribles daños que hacía la maldición Imperius por parte de los mortífagos en la guerra. Durante todo este caos, su matrimonio tuvo 7 hijos: Bill a finales de 1970, Charlie en 1972, Percy en 1976, los gemelos Fred y George en 1978, Ron en 1980 y la primera hija nacida en la familia Weasley desde generaciones, Ginny, en 1981. A pesar de que Arthur no perteneciera a la Orden del Fénix, la guerra dejó a la familia Weasley muy triste, ya que sus cuñados, los hermanos de Molly, Fabian y Gideon Prewett, fueron asesinados. Esto enfureció mucho a Arthur, quien también explotó de coraje cuando se enteró que muchos mortífagos, como Lucius Malfoy, se salvaron de caer en Azkaban, afirmando que estaban bajo el efecto de la maldición Imperius. Arthur creía que muchos mentían y que Lucius era uno de ellos. Esto causó una enemistad entre ambos personajes. En 1992, Ron, Fred y George tomaron prestado el Fort Anglia de Arthur para rescatar a Harry de sus tíos. Cuando Arthur se enteró, se alegró al saber que su auto sí podía volar, pero al ver que Molly se enfurecía, reprendió suavemente a los chicos. Ahí conoció a Harry y le preguntó sobre la utilidad del patito de hule. Arthur había estado trabajando en allanamiento en casa de magos para encontrar objetos tenebrosos y objetos que no deberían tener, además de buscar objetos mágicos en familias muggles. Unos días después, Arthur conoció a los padres de Hermione Granger, que eran dentistas muggles. Esto lo emocionó montones y los invitó a tomar algo para conocerlos mejor y hacer un sinfín de preguntas, ya que tenía entendido que los muggles les temían, o al menos algunos de ellos, al ser dentistas. Mientras todo esto ocurría en Flourish and Bloods, Lucius Malfoy llegó y tuvo una discusión que llegó a los golpes con Arthur por su fascinación con los muggles, al menos en los libros. En las películas esto fue solo de palabras. Cuando Ron y Harry usaron el auto para llegar a Hogwarts, Arthur se enfrentó a una investigación por parte de agentes del ministerio por el incidente que había causado su hijo, ya que el auto había sido visto por varios muggles, además de que estaba prohibido tenerlo para proteger el estatuto del secreto. Arthur incluso pudo quedar sin trabajo y hasta llegar a Azkaban, pero su cláusula en la ley que él mismo había escrito para salvarse había dado frutos y quedó libre de toda acusación, siguiendo en su puesto de trabajo. Arthur, sin embargo, no estaba enfadado con Harry ni con Ron, aunque lo habían metido en un gran problema. Su naturaleza bonachona lo hacía muy noble. En 1993, él y Molly fueron llamados a Hogwarts porque su hija Ginny había sido raptada y llevada a la cámara secreta, pero Harry la rescató de la muerte. Esta acción hizo que Arthur estuviera infinitamente agradecido con Harry y mucho menos estaría enojado con él. Estaba feliz de volver a ver a su pequeña hija y su suerte empezaba a cambiar, ya que en ese verano ganó un sorteo en el diario El Profeta, ganando suficientes galeones como para llevarse a toda su familia de visita a Egipto, donde trabajaba su hijo Bill Weasley como un curse breaker para el banco mágico Gringotts. Tras regresar de su viaje familiar, Arthur se enteró que Sirius Black se había escapado de Azkaban y pensaba que iría tras Harry para asesinarlo. Él creía que Harry merecía saber la verdad sobre Sirius y sus padres, pero Molly creía que lo mejor era guardar el secreto porque Harry era muy pequeño todavía. Arthur discutió bastante con su esposa y con otros agentes del ministerio. Mientras él y Molly hablaban, Harry escuchó su plática enterándose lo de Sirius Black, que quería asesinarlo, o al menos eso creían. Antes de que Harry abordara el expreso a Hogwarts, habló con Arthur y le dijo que lo sabía. Entonces Arthur le dijo que estaba feliz de que Harry no tuviera miedo, pero que por nada en el mundo fuera a buscar a Black. Esto se le hizo extraño a Harry. ¿Quién buscaría a un hombre que te quiere asesinar? Pero Arthur creía que Sirius traicionó a los padres de Harry y si él se enteraba, intentaría matar a Black. Todo esto se resolvió y la siguiente aparición en la saga del señor Weasley fue en el verano de 1994,
cuando Ludo Bagman le regaló unos boletos para la final de la Copa Mundial de Quidditch. Así pudo ir con su familia Harry y Hermione. Ludo le había regalado estos boletos porque Arthur había ayudado a su hermano Otto. Antes del mundial, Arthur fue a recoger a Harry hasta Private Drive por medio de la Red Floo. Al llegar a la casa de los Dursley, se emocionó muchísimo al ver tantos objetos muggles, y como los gemelos le habían jugado una broma a Dudley, Arthur se quedó a arreglar todo lo que provocaron sus hijos y también a disculparse con los tíos de Harry. Ya en el mundial, Arthur se contuvo al romperle la bocota y desgreñar a Lucius Malfoy, con quien compartió asientos por respeto al ministro de magia que se encontraba con ellos, Cornelius Fudge. Al término del mundial, hubo un ataque de mortífagos enmascarados en los campamentos mágicos, incluso con ataque a muggles. Arthur valientemente junto con sus hijos mayores, Bill, Charlie y Percy, salieron a combatirlos y les dijo a los demás que fueran al bosque a resguardarse. Cuando la marca tenebrosa apareció en los cielos, Arthur se apareció en el lugar junto con otros funcionarios del ministerio. Ahí encontraron al trío de oro, pero supo que ellos no habían hecho eso. Defendió a Harry afirmando que él sería la última persona que convocaría la marca. Entre los arbustos se encontró a Winky, la elfina doméstica del señor Crouch, y se le culpó del delito. Sin embargo, Arthur no creyó tampoco que la elfina fuera la responsable. La oscuridad llegaría una vez más al mundo mágico con el regreso de Voldemort, y Arthur se unió a la nueva Orden del Fénix. Hizo varias preparaciones junto con su familia una semana después de las vacaciones de verano de Hogwarts y tuvo una discusión con su hijo Percy. Percy había ascendido recientemente a asistente junior de Cornelius Fudge y creía que su familia estaría contenta, pero Arthur sospechaba que esto era un movimiento de Fudge para poner un espía en la familia Weasley, porque sabía que eran leales a Dumbledore. Percy se enojó mucho cuando su padre le dijo sus sospechas y explotó. Su hijo era muy ambicioso y se lanzó iracundo contra Arthur. Lo insultó y le dijo que su reputación no se la ponía fácil para trabajar en el ministerio, ya que no tenía ambición alguna y por eso todavía trabajaba en la oficina del mal uso de los artefactos muggles, la razón de que la familia fuera pobre y no avanzara económicamente. Pero Percy sí quería tener dinero y quería subir de puesto, y odiaba que siempre tenía que lidiar con los insultos que le decían a su padre por ser un traidor de la sangre. Arthur se sorprendió mucho al oír a su hijo hablar de esta manera. Se enfureció, claro, pero sobre todo sintió dolor. El corazón se le partió. Una de las personas que más amaba en el mundo lo había lastimado. Percy dijo que su lealtad estaba con el ministerio y no creía en las declaraciones de Harry ni las de Dumbledore. Se fue de la madriguera y se mudó a un apartamento en Londres. Arthur no habló con su hijo desde entonces por mucho tiempo. Y eso que la guerra apenas se avecinaba. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y mago. Espero disfruten esta serie de videos de Arthur Weasley y la mini temporada de la familia Weasley. Un abrazo a todos. Les habló El Caminante.